Capturan a un taxista y a presunto sicario señalado de un ataque armado. Autoridades los ubicaron tras una persecución y descubrieron que escondían un arma en un compartimiento secreto del vehículo. Ahora investigan su posible vínculo con otros hechos violentos. Un bus con reparaciones improvisadas hechas con monedas, lazos y alambre protagonizó un aparatoso accidente en la ruta a El Salvador. La unidad volcó tras perder el control y dejó al menos 17 heridos, entre ellos un bebé. Autoridades investigan si estas condiciones precarias y el exceso de velocidad fueron clave en la tragedia. Capturan a un hombre señalado de golpear en varias ocasiones a su propia madre en Quetzaltenango. El caso salió a la luz tras una denuncia y ahora enfrentará cargos por violencia contra la mujer. Autoridades alertan que en menos de 5 días ya suman 2 casos similares contra padres de familia. El colapso de un paso provisional en la ruta Acito-Zarco dejó sin conexión al occidente en plena Semana Santa. Las lluvias provocaron el socavamiento y ahora el turismo sufre un duro golpe con hoteles vacíos y cancelaciones. Autoridades buscan una salida urgente ante el impacto económico. Una insólita escena provocó caos vehicular en la ruta al Atlántico. Conductores se detenían en plena vía para recibir obsequios y tomarse fotos con edecanes, generando más de 5 kilómetros de tránsito hasta el puente Belice. Jóvenes guatemaltecos buscan llegar al Mundial de Robótica y poner en alto el nombre del país con talento y disciplina. Ya han competido a nivel internacional, pero ahora necesitan apoyo para viajar. Familias y comunidad se unen para hacer realidad este sueño. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este martes 31 de marzo. Un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce a través de Guatevisión, completamente en directo hasta sus hogares. Ha sido una tarde-noche lluviosa. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Roxana Sánchez, periodista, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora. Y la Policía Nacional Civil ha reportado la captura de 2 personas señaladas por la muerte de un hombre tras un ataque armado. Según las autoridades, se trata de un taxista detenido junto a un presunto sicario quienes escondían arma. Un taxista y un presunto sicario fueron capturados por la Policía Nacional Civil tras un ataque armado que dejó una persona fallecida. El hecho ocurrió en la zona 4 de San Raimundo, donde un hombre de 41 años fue atacado a balazos. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero murió al ingresar. Tras la alerta, agentes de la Comisaría 16 iniciaron un operativo de búsqueda. Minutos después, ubicaron a los sospechosos cuando intentaban huir a bordo de un taxi en Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques. Los capturados fueron identificados como Darwin N., de 44 años, piloto del taxi, y Ricardo N., de 25 años, señalado como el presunto sicario. Durante la inspección del vehículo, las autoridades encontraron un arma de fuego oculta en un compartimiento secreto. Según las investigaciones, Ricardo N. habría sido quien disparó contra la víctima. Ambos detenidos cuentan con antecedentes por distintos delitos. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque. Y ha sido una captura que se logra en un tiempo importante. 2 sospechosos, Roxana, de este crimen en San Raimundo. Mira, aquí es de felicitar que la policía actuó rápido. Ojalá así fueran todos los casos, porque les quita toda oportunidad a esta gente de esconderse, de buscar un lugar donde pasar desapercibido, pero se felicita a las autoridades por esto. Ahora, lo que preocupa es de nuevo el uso de esos taxis, ¿verdad? Entonces, uno ya, el tener taxis es generalizar, sinónimo de que el que va ahí no sabemos si pertenece a este grupo de terroristas, ¿verdad? No sabemos si en lo que está recogiendo pasaje lo llaman para ir a hacer este tipo de crímenes, ¿verdad? Entonces es complicada la situación. Se le vuelve a pedir a la municipalidad que realmente revise estos taxis, porque esta gente usa tal vez los taxis como fachada, ¿verdad? Sí. Que viene y te pareciera que es un taxi, pero realmente lo usan para hacer este tipo de delitos. Gente honrada, trabajadora. Exacto. Que al final de cuentas busca camuflar este tipo de operaciones, pero además, Claudia,
el lugar donde encontraron el arma, un compartimiento secreto dentro del vehículo. Es decir, que no era la primera vez posiblemente que realizaban este tipo de hechos. Posiblemente este tipo de vehículos estaba empleado precisamente para este tipo de fechorías, ¿verdad? Porque imagínense, ya tener un compartimiento significa que ya hay una alevosía, hay una premeditación, hay un trabajo previo, porque se esperaba que ahí estuviera y que continuara mucho más. Miren, esto que vimos puede ser realmente, como dicen las autoridades, una disputa entre criminales, diferencia entre estas estructuras, venganza. Cualquiera que haya sido el móvil, lo triste acá es que nosotros no contamos con un sistema de justicia y de seguridad con leyes realmente rígidas. Entonces, cualquier persona que tenga una diferencia con otra, que le caiga mal el otro, que estropee sus planes o que no haga lo que él quiera, cualquiera le puede cegar la vida a otra persona. Miren qué triste esto. Existen países en donde se investiga este tipo de delitos, se llega a la condena y la ley es tan fuerte que inclusive hasta una pena de muerte. Por ejemplo, Corea del Norte, China e Irán. Entonces, si se dan cuenta, son países que tienen niveles de criminalidad baja, porque las personas saben que esta fechoría lo que les va a llevar es a la muerte misma. Pero aquí el problema es de que se investiga, aparentemente la persona va a la cárcel. ¿En cuánto tiempo sale? En 6 meses, en 1 año, y nuevamente vuelven a continuar. Aquí este tipo de hechos no deberían de darse, la verdad. Sí, pareciera que solo van de paseo a las cárceles y nuevamente el hecho de cuánto al final de cuentas termina valiendo una vida, si se puede llamar así, Roxana, porque es muy fácil que hoy alguien decida contratar a una persona para realizar este tipo de trabajo sucio. Pues la vida de una persona vale más que lo que le pudieron haber pagado a este hombre. Lo triste es que él puede recibir una cantidad de dinero, pero ese dinero se acaba así. El dinero fácil siempre se va y tendrá que buscar otra víctima o tendrá que ser contratado para otro tipo de trabajos, pero va a cargar siempre encima, y la gente que realiza este tipo de crímenes cree que hoy voy a recibir tal cantidad de dinero y voy a salir esto, voy a hacer esto, se acaba. Y se vuelve un círculo de no acabar y solo van trayendo más maldición, más pobreza a su vida, y cuando se presenten delante del Creador, seguro, condenación eterna. Otra situación curiosa que veía precisamente ahora en las imágenes, Claudia, el tatuaje. Hablamos siempre de el significado que puede tener para ciertos grupos la Santa Muerte. El llevarlo tatuado en el cuerpo obviamente tiene una connotación posiblemente para esta persona. Sí, miren, partamos que el tener tatuajes no es sinónimo de que nos hagan ni delincuentes, ni maderos, ni malas personas, como se creyó en un tiempo, ¿verdad? Ay, está tatuado, cuidémonos de esta persona. No, ahora se hace de manera estética, pero este tipo de tatuajes de la Santa Muerte sí hemos visto que evoca esta deidad para ellos, ¿verdad? Para los que somos creyentes en Dios y en Jesucristo, por supuesto que no, pero ellos se sienten protegidos con esta imagen, ¿verdad? Ellos adoran muchas veces a la Santa Muerte y creen que esta figura les puede ayudar a cometer sus delitos, les puede proteger. Tener a la Santa Muerte como tatuaje sí no es un buen síntoma, un buen símbolo de una persona que tenga una vida pues normal, que tenga buenas intenciones. Definitivo. Bueno, vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Impacto Directo. Ya volvemos. Y esto es de lo insólito, lo incomprensible. Un bus extraurbano que tenía reparaciones, escúchelo bien, monedas, lazos y alambre de amarre protagonizó un aparatoso accidente que dejó escenas de angustia y desesperación en la ruta a El Salvador. Tras el percance vial, 17 personas resultaron heridas. El hecho ocurrió en el kilómetro 38, carretera El Salvador, en jurisdicción de Villacanales, cuando la unidad de la empresa Unidos Cutiapanecos volcó sobre la cinta asfáltica. De acuerdo con testigos, el bus viajaba a excesiva velocidad, el piloto perdió el control y terminó volcando, dejando al menos 17 pasajeros heridos, varios de ellos con fracturas. Entre los afectados se encuentra un bebé de apenas 11 meses, quien fue trasladado junto a otros heridos al hospital de Cuilapa, además del hospital Roosevelt y Alix. Técnicos en urgencias médicas implementaron el sistema triage
trasladando de inmediato a 12 pacientes a diferentes centros asistenciales, la mayoría al Hospital Regional de Cuilapa, donde médicos les esperaban en la rampa de emergencia para iniciar la atención hospitalaria correspondiente. De acuerdo con autoridades, las primeras hipótesis señalan que el exceso de velocidad y las condiciones precarias de la unidad, con reparaciones improvisadas hechas con monedas, lazos y alambre de amarre, pudieron ser la causa principal del percance vial que afectó a más de 40 personas que viajaban rumbo a la ciudad capital. Tras el accidente, elementos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil confirmaron que la unidad contaba con seguro de pasajeros vigente y que el conductor huyó del lugar, por lo que se inició la búsqueda que permita su captura. Por aparte, la Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones confirmó que el propietario de la unidad fue multado con 20.011 quetzales con 40 centavos por no tener implementado el sistema delimitador de velocidad. Los heridos que fueron trasladados al hospital de Cuilapa Santa Rosa fueron identificados como Jocelyn Lucrecia Guzmán, de 33 años, su hijo de 11 meses de nacido, Aida Sánchez, de 34, Sara Elizabeth Contreras, de 23, Ana Belén Pocasangre Leiva, de 20, Jimena López Aguilar, de 19, y Lester Fernando Cardona, de 25 años. Al hospital Roosevelt fueron trasladados por bomberos voluntarios un menor de 15 años y Jorge Santos, de 23. El percance provocó el cierre total de la vía hacia la capital por más de 2 horas y se reportó fuerte congestionamiento vehicular, mientras autoridades coordinaron el retiro de la unidad de transporte accidentada. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. Qué triste ver estas imágenes, qué triste que hayan resultado personas lesionadas, qué triste que un bebé de 11 meses figure entre las víctimas. Decepcionante que los transportistas, que los diputados, que las autoridades no hagan nada y que la próxima semana, el lunes de Pascua, se tenga previsto hablar de este tema, de los limitadores de velocidad, de posiblemente extender el plazo a conductores irresponsables, a empresarios que no verifican que las unidades de transporte estén en óptimas condiciones. ¿Cómo es posible que se utilice alambre de amarre, Roxana, ni que fuese una carreta la que está llevando producto? Porque ni siquiera pudiéramos decir, animales son seres vivos también que no merecen morir en esas circunstancias. Tú acabas de decir algo, que somos seres humanos, los que usamos el transporte público, perdón, el transporte extraurbano, lo somos. Si me das un momento. Vamos a ir contigo, Claudia, mientras se recupera Roxana. De verdad, yo me quedo asombrado con las autoridades. ¿Cómo se siente la vista gorda así de fácil? Miren qué triste. Yo no tengo nada contra el transporte extraurbano porque sé que es un medio para llevar insumos, alimentos a las personas, especialmente ahora en la Semana Santa, que quieren ir a sus hogares, ver a sus papás, a sus hijos. Pero miren, estos realmente son los transportes de la muerte. El día de ayer estuve en el interior del país y de veras me asombro. Nosotros tuvimos que hacernos a un lado en 2 ocasiones porque el carro, estos automotores venían a tal velocidad que si nosotros no nos hacemos a un lado nos... Te intimidan. Sí, no, nos accidentan definitivamente. Y entonces, además de la velocidad en el estado de las camionetas, la sobrecarga de pasajeros y algo fundamental, miren, estas unidades van con una música estridente. Y ustedes podrían decir, no tiene nada que ver con el accidente. Sí, psicológica y emocionalmente esto altera la mente, altera las emociones, porque nosotros pudimos escuchar la música, imagínense, íbamos afuera. Y te inhibe de lo que ocurre alrededor. Definitivamente, a mí me absorbe todo esto si estuviera manejando un vehículo. Desde esta tribuna, desde este panel, nosotros le hemos pedido a los dueños de los transportes que capaciten a sus pilotos, que les hablen de esa responsabilidad que tienen en los hombros, no solo de la vida de ellos, sino de cientos de pasajeros. Que por favor no contraten pilotos jovencitos, no tengo nada contra los jóvenes, pero son patojos que acaban de sacar su licencia, no tienen ni esa expertise, ni tienen esa sabiduría, ni ese manejo de cómo llevar un autobús o qué hacer a la hora en que este vaya sobrecargado. Necesitamos qué triste acciones, la verdad. Sin lugar a dudas, acciones que sean contundentes, que se pueda verificar el estado de las unidades. Es que no tiene sentido utilizar moneda, el alambre de amarre. A ver,
si no sirven los buses, si como hablábamos ayer, Roxana, son pérdidas económicas, que se quiten y que entren otros empresarios que sí puedan brindar un transporte digno. Sí, mira, lo que te iba a decir, ¿verdad? Tú dices cabal, las personas que usan el transporte público extraurbano, el transporte que sea para movilizarse en Guatemala, se meten a jugarse su vida cada día. Y yo me imagino a este transportista, al mecánico que le hará esos chapuces, dice, a la que pilas, mira, con un alambre y con monedita lo hicimos, ¡yeah! Que somos genios, así de genios, pero realmente, discúlpeme la expresión, quienes hayan hecho eso con ese alambre y el dueño de ese transporte no son genios, disculpen la expresión, son estúpidos. Irresponsables. Y luego, aquí estamos viendo lo que tú decías, no ven al ser humano, lo que ellos ven es la ganancia sobre la seguridad, ¿verdad? A ellos lo que les interesa es ganar, ganar, ganar. Y apoyo lo que dice Claudia de que van a alto volumen. Yo a veces me he atrevido a decirles a ellos, mi consuelo es que cuando usted tenga 40, 30 años ya va a estar casi sordo y cuando sea viejo va a terminar sordo, ¿verdad? Porque van con todo ese buyajal ahí. Y cuántas veces han habido personas que les han pedido que bajen el volumen, entre esas yo, y no lo hacen, no les importa. Y por eso les digo, 30, 40 años totalmente sordos. Y lo de la velocidad que tú decías, señores transportistas, se tiene comprobado y les voy a leer los datos. Entre el 20 y 40% menos de accidentes si tienen un reductor de velocidad en zonas donde se instala correctamente. Hasta 50% menos de accidentes con lesiones porque la baja velocidad quita el impacto, que no fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque un conductor de autobús fue sancionado en el kilómetro 72 de la ruta CA1 Occidente en Patsicía, Chimaltenango, por transportar más pasajeros de los permitidos. El vehículo con placas C587BSH llevaba a personas de pie hasta en las gradas, incluso niños, lo que representaba un alto riesgo para los usuarios. La multa de 500 quetzales fue impuesta con base en el artículo 184.7 del Reglamento de Tránsito. Autoridades advierten que durante la Semana Santa se intensificarán los operativos para evitar este tipo de irregularidades. Pero yo he visto personas que viajan en la parrilla, en la parte alta de los buses, aquí en la ciudad, en Misco y en otros municipios y nadie hace nada. Qué bueno que acá impusieron una sanción, 500 quetzales, que puede ser mucho, puede ser poco, pero al final se detuvo a esa unidad y no pudo seguir poniendo en riesgo la vida de estas personas. Miren, entiendo que esta es una época buena para todos, para los transportistas, para los hoteles, para los restaurantes que quieren quizá recuperar lo que no han vendido. Aunque para los transportistas no es una pérdida, sino siempre tienen buen negocio, pero digamos que ahora quieren hacer más centavitos, está bien. Pero la sobrecarga de las unidades, no, señores, definitivamente, miren. Yo no soy mecánico, pero le pueden preguntar a cualquier persona experto en automotriz de que cuando hay sobrepeso de pasajero se pierde el control y la estabilidad del automotor, definitivamente, porque especialmente si este peso no está distribuido adecuadamente en todo el vehículo. Se pierde la aerodinámica. Exactamente, el centro de gravedad se altera. Entonces, cuando la persona quiere girar, está en curvas, definitivamente dice, el carro no me respondió, no sé, yo quise hacerlo y algo pasó, definitivamente. Incluso los frenos, porque hay una capacidad de frenado y cuando se sobrecarga no funciona. También se altera lo que es el sistema de suspensión, de dirección, de frenos, los neumáticos. Entonces, no es solo decir, gané 100, gané 200 quetzales, la vida misma de los pilotos está ahí. Ya no digamos la de cientos de personas. Entonces, sí, por eso digo que el transporte extraurbano, podríamos llamarle, si sigue así, si esto no se regula, el transporte de la muerte, tristemente. Y también las personas deben de ser muy conscientes, Roxana, de no poner en riesgo sus vidas, aunque lleguen tarde o tengan que esperar el siguiente bus, es mejor. Sí, sabes que eso es lo triste, ¿verdad? Que el que se sube al bus le da más alas, le da más permiso, digámoslo así, para que siga recargando el bus y oigamos, córrase, córrase, al fondo hay espacio, ¿verdad? Esa clásica frase la que... fila de en medio. Sí, la fila de en medio, que se la inventaron, es terrible. Y de nuevo, aquí la ganancia sobre la seguridad.
Y luego perdónenme, pero 500 quetzales Sí, no es nada. No es nada, perdónenme. 500 quetzales los sacan ellos en un viaje, ¿verdad? Entonces, señor usuario, ¿cuánto vale su vida? Ahorita tiene ese accidente de El Salvador, hemos tenido accidentes donde han muerto. ¿Cuánto vale su vida? Lo que dijo Alexis, espere mejor. Llegue un poquito más tarde, pero llegue completo, no llegue herido, no se vaya al hospital en lugar de irse a su trabajo. Sí, esta temporada del año en donde muchas personas aprovechan para descansar, visitar a familiares o participar en las actividades religiosas, finalmente finalice con alegría, finalice con haber dicho cumplí con el objetivo que tenía sin tener nada que lamentar. Vamos a la pausa y volvemos aquí por Guatevisión. Un hombre fue arrestado por atacar violentamente a su propia madre en Quetzaltenango. El hombre, identificado como Gilberto, de 39 años, habría golpeado a su mamá en varias ocasiones. Según datos preliminares, la agresión habría sido en la aldea Tauchulup, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. La acción legal señala que las agresiones ocurrieron el año pasado y aún se investiga el motivo. El detenido enfrentará cargos por violencia contra la mujer en menos de 5 días. Es el segundo caso de captura por agresión a padres de familia. El anterior ocurrió en la zona 3 de la capital, donde las víctimas fueron atacadas con un cuchillo. Una situación deplorable que obviamente no debe tolerarse, lo que ha ocurrido en este caso, donde la violencia en contra de la mamá. Situación compleja, Roxana, porque acá afortunadamente se pudo intervenir antes de que sucediera algo más grave, que los golpes ya son graves, pero pudo haber llegado a más. Sí, mira, no estoy apoyando nada de lo que este señor hizo, ni el otro caso que mencionas, pero aquí claramente se ve que hay una fractura profunda en la estructura familiar, ¿verdad? Porque, o sea, cuando las relaciones entre padre e hijo no son buenas, se puede llegar a este punto. Por eso hay una parte de la Biblia que dice, padres, no exasperéis a sus hijos, y los hijos deben honrar a los padres. Entonces, cuando se ocurren este tipo de fracturas, hay que revisar, ¿verdad? No sabemos, lo digo de nuevo, sin apoyar, porque aunque mi mamá sea la peor del mundo, aunque mi papá fuera el peor del mundo, gracias a Dios yo tengo excelentes padres, no me da el derecho a mí de hacer eso. Pero ¿cómo fue esta mamá con este joven? ¿Lo golpeaba? ¿También lo castigaba? O sea, hay mucho que investigar. No se va a justificar el delito que cometió en ningún momento, pero esto es para meditar. ¿Está usted exasperando a sus hijos? ¿No está usted honrando a sus padres? De las dos formas que cualquiera, tanto padre como hijos, van a recibir unas consecuencias. ¿Puede ser este un círculo, Claudia, que comienza la violencia ejercida por padres a hijos y luego cuando los padres son mayores, los hijos ejercen esa violencia en contra de papás? Sí, puede que se dé. Esta se llama violencia filoparental, que generalmente es de hijos a padres. Puede ser que este señor pues haya crecido en una familia disfuncional. ¿Cuál es este tipo de familia? Las que tienen problemas en la comunicación, las que resuelven los problemas gritándose, agrediéndose. Sí, puede ser. Tendríamos que ver el caso detenidamente. Pero miren, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. Y esto está en Éxodo 20:12, porque se entiende que nosotros validamos a esos seres que nos dieron la vida. Y miren, yo puedo estar muy enojada, puedo estar muy decepcionada de mis padres, puedo estar irritada, todo lo que ustedes quieran, pero existe una palabra pequeña que hace la diferencia y es el respeto, y ese es la honrar, el respeto. También veamos que agredir a una mujer es un acto de violencia, en este caso puede ser física, emocional, económica, que lo que busca pues es dominar, es controlar, es herir. Miren, hay algo también fundamental y es que muchos hijos también consumen licor, estupefacientes, drogas, no sé si este es el caso, pero podría ser también. Y cuando existe un consumo crónico, o sea, quiere decir de todos los días o de manera frecuente, recordemos que las partes del cerebro se alteran, de tal manera que yo no tengo control sobre mis emociones, yo no asumo mis responsabilidades, no tomo las decisiones correctas. Así que ninguna mujer debe ser agredida, ¿no? Y menos una madre por su hijo.
una madre que lo tuvo en su vientre, que lo crió y que seguramente sí lo ama. Pero aquí tendríamos que ver el caso, como dijo Roxana, de ver qué también ha hecho la señora para que no caiga todo sobre él. Tendríamos que ver el asunto, pero de todas maneras no se justifica esa violencia. Bueno, pasamos ahora a lo siguiente, ya que Policía Nacional Civil ha confirmado la recaptura de un pandillero del barrio 18 en la 19 Avenida y tercera calle del bulevar principal de San Cristóbal, zona 8 de Misco. Se trata de Kilder Ardani Ramos Aguilar, hermano de Kevin Amilia Ramos Aguilar, alias El Inquieto, uno de los 20 fugados de Fraijanes II, quien continúa prófugo de la justicia. El detenido viajaba en un vehículo tipo camioneta cuando fue sorprendido en un operativo de seguridad ciudadana. Se le incautó una pistola con 2 cargadores y 33 municiones. De acuerdo con las autoridades, tenía una alerta roja internacional y 2 órdenes de captura en su contra por los delitos de evasión y asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Ya hablamos de esa fragmentación de la familia, el hecho de que 2 hermanos sean buscados por las autoridades, sean catalogados como delincuentes que pertenecen a un grupo terrorista, pues esto solo nos demuestra la grave situación que enfrentan muchas familias en la sociedad, Roxana. Sí, es muy triste, ¿verdad? No sé quién sea el mayor de los 2, porque a veces suele pasar, ¿verdad?, que el mayor jala al menor y se involucran en actos delictivos como este es el caso, ¿verdad? Entonces, aquí de nuevo se repite una especie de círculo vicioso generacional, ¿verdad? Yo me metí, mi hermano se mete, se ve y él la de no acabar. Y entonces tenemos este tipo de casos. A mí lo que me llamó la atención es que iba en una camioneta manejando, que lo vieron, qué bien, que lo capturaron, excelente, pero también demuestra que estos criminales se mueven con libertad. Porque si él no se sintiera en la libertad, estaría escondido. Pero no, salió muy tranquilo a manejar el carro y no sabemos a dónde iba. Entonces, esto también es un llamado de atención para las autoridades. O sea, esta gente todavía no siente el suficiente peso de que se les está buscando como para salir y transitar libremente. Y en esas imágenes que vemos del vehículo se ve que es de modelo reciente. Sí. Es decir, no es un carro viejito ni nada por el estilo. ¿De dónde se obtienen esos fondos? Sabemos de todos los actos ilícitos de los cuales son señalados y ahora investigados, pero también la vestimenta, porque siempre me refiero a ese punto. Muchos creemos que el pandillero, el delincuente va a ir con cierto atuendo que en nuestro imaginario pareciera que es así, pero no. Son personas que pasan desapercibidas muchas veces, si no fuera por los tatuajes que sí vimos en las fotografías. Es que son personas que quieren seguir teniendo una vida buena, ya sea dentro de la cárcel o fuera de ella. Fíjense ustedes que yo estaba viendo esta nota y digo, wow, hay personas que realmente no quieren tener una vida buena. Miren, él ya estaba fuera, ya tenía libertad, claro, fugado, pero ya estaba fuera. Si realmente ellos tuvieran esa buena intención de decir, yo voy a cambiar su chip, irse a una aldea, a un caserío, dedicarse, qué sé yo, a vender dulces y refugiarse y decir, va, soy un prófugo, pero quiero tener una vida diferente, voy a cambiar. Definitivamente que no, ustedes. Miren, estas personas, decimos nosotros, tienen esa visión de túnel en el que no ven otra alternativa de vida, más que el robo, más que la buena vida que se están llevando. Y es que miren, el poder y el dinero, ay, ustedes son apetecibles y más para este tipo de personas. Y ellos lo cambian por la paz y la tranquilidad. Hay personas que me han dicho a mí, yo no negocio mi paz. Excelente, quiere decir que hay una salud mental. Aquí ellos no. Y fíjense que yo creo que esto es apetecible para ellos y hasta son adictos al peligro, adictos a la muerte, porque estas personas hacia ahí va su vida, que las persigan, que las balas vayan tras de ellos, sí, que regresen a la cárcel o la muerte misma, ¿verdad? Así que pudiendo haber hecho algo con su vida, aunque fuera prófugo, no lo hizo. Hay que ponerlos a leer Los Miserables, decís tú. Vamos a la pausa. Regresamos aquí en Impacto Directo. Las intensas lluvias registradas el pasado 30 de marzo provocaron un socavamiento en el desvío temporal habilitado en el kilómetro 189 de la ruta Cito-Zarco, lo que mantiene interrumpida la conexión entre Retaluleu y Quetzaltenango. El cierre no solo afecta a los transportistas, sino que también está impactando fuertemente al turismo en plena Semana Santa, una de las temporadas más importantes para la economía del suroccidente del país.
El colapso del segundo paso provisional en el kilómetro 189.5 en San Felipe ha dejado sin conexión directa entre la costa sur y el occidente, complicando la llegada de visitantes nacionales que tradicionalmente se movilizan durante esta época. Entonces nosotros contábamos que esa carretera nos iba a aportar a solucionar un poco el problema de la reparación que todavía está trabajando ellos y que posiblemente lo van a entregar 3 meses más tarde. Hoteles, restaurantes y centros recreativos reportan una baja considerable en la afluencia de turistas, debido a la falta de rutas funcionales y la incertidumbre en el tránsito. Se han caído muchas reservaciones. También focalizamos que el incremento de los precios del combustible ha afectado, y es que las personas se han manifestado de que debido al precio de los combustibles no van a venir. Entonces los parques del ITRA pues han manifestado también una baja bastante clara. De acuerdo con representantes de Guatemágica, entre el 40 y 50% del turismo que llega a esta región proviene del occidente del país, principalmente de departamentos como Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. Sin embargo, la caída del paso provisional y las fallas en las rutas alternas han limitado el acceso, generando pérdidas económicas en uno de los periodos más esperados del año. También les quiero informar que la playa de Champerico va a sufrir esa baja, porque mucha gente que vive en el occidente usa las playas de Champerico para ir a refrescarse, y este año han reportado también bajas. Autoridades buscan habilitar un nuevo paso alterno en una finca privada, mientras recomiendan utilizar rutas alternas. Sin embargo, el sector turístico advierte que de no restablecerse pronto la conectividad, las pérdidas podrían continuar incrementando en los próximos días. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Es un problema que se viene posponiendo. Desde el año pasado se reportaban los inconvenientes en la ruta Cito-Zarco y nuevamente, ahora dicen las lluvias son las culpables de lo que ha ocurrido. Pero no son las lluvias, es la mala calidad de nuestra infraestructura al final de cuentas, que viene de muchos años, Roxana. Sí, tienes razón, ¿verdad? Porque no usan el material adecuado para construir, pero también es la negligencia de cada gobierno, y este gobierno no hay modo que levante, habiendo tenido 5 ministros, ya no se sabe uno en qué momento realmente van a reparar este tipo de carreteras, ¿verdad? Entonces, y aquí no, es cierto, ahorita se siente el sector hotelero, el sector turismo y Retaluleu lo siente, pero cuando termine la Semana Santa también lo va a sentir el agricultor, también lo va a sentir el comerciante pequeño, porque ¿cómo se va a comunicar? ¿Cómo va a llevar sus productos? ¿Cómo los va a recibir? ¿Verdad? Entonces, a veces uno piensa que una carretera solo es para transitar. No, una carretera afecta la economía, afecta el entretejido social de la comunidad, porque la comunidad está expectativa ahorita de ganar, de hacer sus centavos, y no. Ya el señor salió diciendo justamente que están haciendo cancelaciones, porque claro, y ahorita que miren esto, ¿quién quiere ir a Retaluleu ahorita? Sí, nadie quiere dar una gran vuelta, sí. Y la falta de carreteras también en parte es la responsabilidad de la desnutrición o la malnutrición en nuestros niños, porque no se puede tener acceso a muchos de los servicios básicos por tener carreteras en pésimas condiciones. Y a esto, ya lo escuchábamos, Claudia, se suma también el impacto de los combustibles, y nadie quiere gastar más de la cuenta en estos días. Claro, miren, el sistema vial, las carreteras, por supuesto que son fundamentales, ya sea que estas estén dañadas por hundimiento, hubo alguna socavación ahí, por accidentes, por el uso, afecta directa e indirectamente a nuestra economía. ¿Por qué? Porque a través de ellos pasan los insumos, pasan los productos. ¿Qué significa? Que cuando el producto pase del otro lado, o está ya podrido, o está engusanado, o cuando lleguen a estos departamentos, o venga más. Acá, es más caro, por ejemplo, ¿verdad? Un aguacate que podría valer 5, ahí les va a costar 10, porque como ahora no llegó el producto a tiempo. Además, algo también fundamental acá es que si esto ya había tenido daño el año pasado, ¿cómo es que se construyó esto? ¿Cómo es que se trabajó? Aquí decíamos si le habían puesto baba de caracol o qué fue tan frágil que realmente, y ahora en Semana Santa, miren ustedes, porque eso también afecta
a las personas, al turismo, porque eso significa que no hay consumo. Sí. ¿Y qué hacen los negocios? Miren, aquí afecta desde la carreta de la esquina hasta el hotel más lujoso. Exacto. Porque ¿qué es lo que pasa? Las personas empiezan a recortar gastos, a despedir, a decir, mira, te voy a contratar, pero con la mitad de tu salario porque no tenemos mucha clientela, o a cerrar los negocios. Entonces se dan cuenta que un puente, que una carretera es algo más que un pedazo de asfalto. Es la conexión entre dos departamentos, especialmente Retalhuleu y Quetzaltenango, que son altamente activos en cuanto a su economía, en cuanto a su turismo, y de veras que nosotros esperaríamos que esto lo arreglen ya, no solo porque la bulla de la Semana Santa y porque ahorita en todas las redes está, porque aquí nos está afectando económicamente a todo el país. Sí, se esperan acciones inmediatas, pero bueno, los socavones no son lo único que obstaculizan la movilidad. De acuerdo con Amílcar Montejo de Policía Municipal de Tránsito, una curiosa escena causó caos vehicular en la ruta al Atlántico esta tarde de Martes Santo. Fue a la altura del kilómetro 9 donde la circulación se vio afectada debido a que conductores detenían la marcha para recibir obsequios y tomarse fotografías con varias edecanes que entregaban pachones y bolsas con agua, lo que generó pausas innecesarias y congestionamiento vehicular que fue reportado hasta el puente Belice, más de 5 kilómetros de tránsito. Ahí están las imágenes que no es la primera vez que hacen ese tipo de campañas. En el Pacífico lo han hecho cualquier cantidad de veces y bueno, aquí un tránsito realmente complicado porque el hecho de bajarse y tomarse una foto también, eso no se tiene que hacer. No, aquí hay una irresponsabilidad, porque eso se llama, una irresponsabilidad compartida, tanto de la empresa que repartió sus pachones como de los usuarios que se bajaron, ¿verdad? Y entonces usaron el espacio vial, como Juan por su casa, pues. O sea, aquí me pongo yo con mis pachones y hago lo que me da la gana. Y luego pasan los embelequeros, le decía a mi abuelita, los embelequeros si quieren su pachón, aunque después no saben, ni siquiera lo van a usar tal vez ni para agua pura, pero como lo que es gratis atrae, sí, ¿verdad? Entonces ahí está el resultado, no piensan en el prójimo, no pensaron en los que van, así que al que mire usted que subió una foto con esas edecanes, aléguele porque usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Porque ahí habrán subido con las patojonas ahí, sí, pero todo lo que causaron. A ver, yo he visto estas situaciones, pero en ocasiones también hay operativos de la policía MT en lugares en donde provocan congestionamiento. Entonces, cuando sí, cuando no, porque queremos agilizar, pero yo he visto, por ejemplo, en Avenida Reforma que siempre se ponen a la misma hora y varios días de la semana y generan complicaciones. Sí, miren, el tráfico ya está pesado, definitivamente. O sea, yo no estoy diciendo que estas colas solo sean por estas chicas en pantaloneta o con blusitas ahí muy ajustadas. El tráfico empezó ya. Déjalo soñar, hombre, déjalo soñar. Y está fuerte el tráfico. Pero sí, definitivamente lo que tú decías, a veces nuestra policía se pone en horas pico a parar vehículos, a parar motos, en lugares en los que definitivamente no. Y no es o a veces cuando hay mucho tráfico, yo tengo una teoría. ¿Por qué hay tanto tráfico en este lugar a veces para venir acá cuando normalmente no lo hay? Y digo yo, están los policías de verde y volteo a ver y ahí están definitivamente, ¿verdad? Entonces a veces ellos no ayudan. Pero en este caso, miren, yo no estoy en contra de las empresas. Pero también están de verde. Pero estas son de otro verde, el otro es más fluorescente. Es que verde que te quiero verde, sí, han de haber dicho muchos. Sí, exacto. Te quiero miren, verde. Yo no estoy en contra de las empresas que den sus productos promocionales, está bien. Pero ahí ellos tienen que llegar al carro. Si tienen que correr los carros, pues que lo hagan. Pero definitivamente que el carro se pare, se tome la foto con ella y que ella todavía se congracie o se ponga a platicar. Eso se llama irresponsabilidad. Eso es llegar de veras al límite de la paciencia de las personas que bajo el sol están haciendo estas colas. Con esta información hacemos la pausa. Volvemos en breve aquí por Guatevisión. Una adolescente de 15 años mató a un compañero de estudios e hirió a otros dos en un tiroteo que se registró en una escuela de Argentina. Según el abogado de la familia del agresor, el menor tenía serios problemas psicológicos y ya había atentado contra su propia vida. Aquí tienen los detalles.
Una ráfaga de disparos ahuyentó la tranquilidad en la Escuela Normal Mariano Moreno número 40 en Argentina, cuando un estudiante de apenas 15 años mató a un compañero de 13 e hirió a otros 2. Eran las 7:15 de la mañana. Los estudiantes estaban por izar la bandera en el comienzo de la jornada. El agresor llegó al colegio en una moto azul y con el estuche de una guitarra en su espalda, y antes de que sonara el timbre, fue al baño a preparar el ataque. Escondía una escopeta de doble cañón propiedad de su abuelo materno. Allí efectuó el primer disparo, salió al patio interno de la escuela, gritó sorpresa, volvió a cargar el arma y disparó otra vez, hiriendo de muerte a Ian Cabrera, de 13 años. Luego de dispararle a Ian, continuó con los balazos, lo cual generó que los estudiantes entraran en pánico y buscaran formas de ponerse a salvo. Los disparos del agresor alcanzaron a 2 estudiantes de 13 y 15 años que continúan hospitalizados, pues sufrieron heridas de gravedad en el rostro y cuello. Otros 6 alumnos también fueron trasladados a un centro asistencial, ya que resultaron con cortes y golpes, producto del escape en medio de la desesperación por salvarse, y ya fueron dados de alta. El abogado de la familia del tirador, Néstor Oroño, reveló a medios locales que el agresor presentaba algunas patologías psicológicas que hacían que estuviera en tratamiento y que había tenido episodios que lo habían llevado a atentar contra su propia vida. Además, el agresor le habría dicho a su madre que sufría bullying. El tirador, identificado únicamente por las iniciales GC, fue reducido por el portero del colegio, quien se abalanzó sobre él, lo tomó del cuello para finalmente ser entregado a la policía. El atacante de 15 años no será imputado por el crimen de Ian ni por las lesiones de otros estudiantes, debido a que la reforma sancionada de la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad, aún no está vigente, pese a que fue aprobada en febrero. A raíz del incidente se decretó asueto y se decretó 48 horas de duelo. La escuela permanecerá cerrada durante 3 días. Este caso ha impactado a la provincia, pues Argentina no registraba un caso parecido en 20 años. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Es un caso terrible donde se habla de una situación complicada donde este joven ya había atentado en contra de su vida, pero que solamente se diga que esta persona posiblemente estaba atravesando algún tipo de problema de salud mental, Claudia, no es suficiente. Aquí se tiene que indagar, aunque ya sabemos que la ley no va a permitir que sea imputado. Mire, tomar la justicia por las manos y encima de esto padecer un trastorno mental, esto es algo grave. No sabemos qué tenía el joven, si una bipolaridad, un trastorno límite de la personalidad, una depresión, no sabemos definitivamente. Miren, a estos actos se les llaman tiroteos estudiantiles y el objetivo de estos jóvenes o niños también, porque se ha dado, especialmente en Estados Unidos ha sido esto muy frecuente, es mostrarse, es darse a conocer, es mostrar su poder, decir quiénes realmente son. Y esto es porque el jovencito o la jovencita tiene algo más que enojo, algo más que cólera. Ahí hay ira, hay resentimiento, hay una sed de venganza que puede ser provocada por algún acoso, alguna amenaza, alguna persecución, algún bullying, ya sea por compañeros de su propia sección, de otra clase, por el director, por los maestros, por las personas que trabajan ahí. Definitivamente que esto es triste ver que este tipo de jovencitos haga esto, y fíjense que hay un estudio que dice que hay 4 elementos fundamentales para que estos actos se den. 1, el fácil acceso a un arma de fuego, imagínense, una escopeta era, ¿verdad? Sí, de doble cañón. Eso no lo encontramos en una tienda de conveniencia. 2, proceder de una familia disfuncional, ¿verdad? En donde no hay comunicación, en donde posiblemente hayan golpes, en donde los papás no cumplen Por eso ese estudio dice que son esos 4 elementos y se dan, ¿verdad? Otro es la falta de supervisión de los padres, ¿verdad? Y la falta de supervisión de los maestros. Y un cuarto puede ser también trastorno mental. Entonces, este estudio habla de esos 4 componentes que si se dan juntos, o por lo menos se dan 3, podría provocar este tipo de incidentes. Si no fueran esos 4 componentes, Roxana, ¿qué otra causa dicen los expertos que pueden ser?
Mira, yo leí un poco más porque esto se dio más información en Argentina, porque es un caso que está conmoviendo. Y el acoso que sufrió, acoso escolar, que comúnmente nosotros llamamos bullying, él llegó a buscar a este muchacho Ian porque era el que constantemente lo acosaba. Entonces tienes a un joven con falta de salud mental, con algún tipo de trastorno, y no encontró empatía, sino más bien encontró ese acoso escolar. Los otros dos estudiantes también eran compañeros que hacían lo mismo, por eso ahí, si vieron, ponen un video donde lo están fastidiando. Ya se lo había dicho a su mamá. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Padres, si su hijo le está diciendo me están acosando, tómelo en serio, porque ahorita tenemos aquí a una familia en duelo, a una familia en un hospital esperando que sus hijos estén bien, y a otra familia que, aunque no va a ser imputado jurídicamente, ¿cómo queda esa familia? ¿Verdad? Entonces el bullying es algo que tiene que tomarse en serio, porque si esta persona, a pesar de hubiera tenido trastornos como nos describió aquí Claudia, pero si hubiera encontrado empatía, ¿hubiera reaccionado de esa manera? No. ¿Verdad que no? Entonces, el acoso escolar, el bullying, en Guatemala ya existe una ley, y justamente el 2 de mayo es el día que se celebra aquí en Guatemala la lucha contra el acoso escolar. Entonces son cosas que se tienen que sopesar. Yo puedo rápido señalar a este joven, pero hay mucho más de fondo. Conocer siempre la historia, el contexto de por qué. Solo si me dejas agregar esto, disculpa Alexis, no piense que no va a pasar en su colegio. Estos maestros no lo pensaban y miren lo que pasó. Tenemos que hacer la pausa, regresamos. El talento juvenil guatemalteco en robótica busca trascender fronteras mientras un grupo de estudiantes se prepara para representar al país en una competencia internacional, respaldados por el esfuerzo de sus familias y también de la comunidad. TecnoTitans es el equipo de robótica que desde el antiguo Guatemala estará representando al país en los próximos días en Estados Unidos en esta competición mundial. El 1 de marzo logramos clasificar en Guatemala a la competencia en St. Louis, Missouri, de Estados Unidos, de la competencia VexIQ World Championship Competition. Nosotros representamos el Colegio Antigua Montessori School y nuestro nombre como equipo es TecnoTitans. La competencia es del 28 al 30 de abril en San Luis, Missouri. Vex Robotics organiza una de las competencias más grandes a nivel mundial. Van a haber más de 90 países del mundo, donde pues esperamos con los chicos llegar a dar un buen papel y destacar en lo que ellos hacen. Llegamos a la competencia de VexIQ gracias a una clasificatoria nacional entre varios equipos de todo el país. Este es el robot que usamos para la competencia del 1 de marzo. Usamos aquí un método de engranajes que ayuda a que el robot sea rápido y fluido. También aquí tenemos una garra que sirve para recoger a los pines para poder hacer los puntos y llevarlos al lugar donde corresponden. Para llegar a este tipo de competencias se requiere de cualidades y conocimientos que se trabajan con formación. Las cosas más importantes que se necesitan para este tipo de competencias a nivel mundial son disciplina, enfoque, control y, más importante de todo, trabajo en equipo. Mecánica, electrónica, también programación, los cuales nos ayudan para la programación de los robots, cómo funcionan, el puntaje y también de mucha estrategia para estas competiciones. El equipo ya tiene experiencia en la robótica a nivel internacional y representando a Guatemala. Fuimos a Colombia y fuimos a los Estados Unidos y fuimos en 5º lugar. La familia y compañeros de los participantes están realizando actividades para recaudar fondos y lograr que los estudiantes lleguen a representar al país en el Mundial de Robótica. Si nos pudieran ayudar, tenemos esta cuenta a nombre de Cindy John en el Banco Industrial. El número es 800-000-320-5 y es monetaria. También les dejamos aquí un GoFundMe, creo que les va a aparecer aquí en la pantalla, y muchas gracias por su apoyo. Con imágenes de Moisés Check, para Impacto Directo, Mabel Saucedo.
Mundial de Robótica 2026, el sueño de estos adolescentes muy jovencitos, y este tipo de historias son las que nos gusta compartir y platicar, Claudia, porque nos demuestra que hay niños, hay adolescentes que están luchando por sus sueños. Sí, miren, de veras nos agradó ver a estos jovencitos, porque esos son entre niños y adolescentes tan entusiastas, tan contentos de prepararse en robótica. Imagínense, son materias pues que son difíciles, y esto creo que es más que una competencia, es experiencia en la vida de ellos. Esto los hace crecer, capacitarse más, y definitivamente para nosotros escuchar el nombre de Guatemala en este evento mundial pues va a ser de mucha satisfacción. Yo de veras quisiera ver aquí al próximo secretario de la CENACYT, que es esa secretaría que se encarga del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, o al próximo diputado que se haga cargo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque son personas que están capacitadas haciendo esto. Y en cuanto a ayuda, yo no sé si ellos ya se acercaron con la vicepresidenta, porque les digo que ella ha apoyado este tipo de iniciativas. Hay una institución que tiene un par de jovencitos. Si no, ya lo oyó ella. Pues si no se han abocado a ella y ella ve esta noticia, porque ella, la doctora Herrera, sí ha apoyado a este tipo de jóvenes, los ha ido a dejar al aeropuerto, los ha recibido en casa presidencial, así que les deseamos toda clase de éxitos y sabemos que van a poner el nombre de Guatemala muy en alto. Bendiciones, que vayan con bien y que regresen con mucha fuerza y lograr todos estos cambios a tan corta edad, tener esa ilusión es eso no se lo quita, y yo me imagino a esos papás orgullosos, ¿verdad? A esos papás que saben, y felicito a la maestra que sale, se ve el trabajo, porque cuando un maestro tiene vocación, estos son los resultados que se obtienen, ¿verdad? Entonces, más maestros así, más colegios así, y bueno, Claudia animó a que busquen a la vicepresidenta. Yo animo a los diputados que si los 66,000 pueden dar algo, hagan una cooperacha, no aquellas cooperachas pésimas que hacían antes, pero hagan una cooperacha y ayuden, porque me encantó. Hay un joven ahí de quinto primaria. Sí. O sea, son jóvenes que si se les apoya, lo que dijo Claudia, yo más bien me gustaría ver un premio Nobel, ¿verdad? Sí. Si se les apoya en este tipo de cosas de aquí a un tiempo. Entonces, hagan su cooperacha y ayuden a estos jóvenes. Y son muchos cambios realmente los que se podrían venir para el país, porque son excelentes noticias que hoy compartimos con ustedes, así que esperamos que puedan continuar con toda esta recolecta y que logren ese sueño. Ya nos están representando dignamente, así que felicitaciones. Llegamos al final de Impacto Directo, gracias a las panelistas, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Roxana Sánchez, periodista. Le deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana, miércoles santo, nos vemos aquí por Guatevisión, 19 horas. Pásela bien.